corte informativo de este martes, el jefe de gobierno señaló la necesidad de analizar a fondo la Ley de Seguridad Interior, ya que busca otorgar al presidente de la República facultades para determinar de manera unánime la intervención de las Fuerzas Armadas en estadios y municipios amenazados por la inseguridad, situación que pondría en peligro la autonomía de las entidades del país. Así fue como lo dijo. Esta ley tiene excesos y esos excesos ayer los dejamos claros. Me parece que sí tiene varios puntos que deben de ser revisados, que van mucho más allá de lo que se ha planteado, en donde se deja al Ejecutivo Federal prácticamente con una facultad de sustituir en cualquier momento a la propia soberanía de los estados. Pues este fue el llamado del jefe de gobierno. Le contamos ahora que el programa de mejoramiento barrial se fortalece en la Ciudad de México. Hasta el momento existen 797 proyectos dictaminados. Al respecto, también el jefe de gobierno detalló que conforme a la entrega de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre, ya se han aprobado propuestas destinadas para este fin. Escuchemos. Conforme yo me comprometí con la ciudadanía, destinaríamos en mejoramiento barrial la mejora de espacios públicos afectados por el sismo. Tenemos ya 34 proyectos aprobados con un monto de más de 10 millones de pesos concretamente para esta tarea.